el show de Don Cheto. Hola, ¿qué tal? Pues ya saben, esta música, Don Cheto nos va a contar una historia, no sabemos qué clase de historia, pero va a ser una muy buena, ¿verdad, Don Cheto? Pues sí, vos, Alona, a contarles una historia muy buena, según Oiga, yo. ¿y cómo está el sabio ermitaño? ¿El sabio ermitaño? No va a ser de Ahí sabio. cuando lo veo me lo saluda. No, le estoy preguntando por el que cómo está. Oh, ¿cómo estás, sabio ermitaño? Bien, me dijo que si ya te habías compuesto. Le dije, pues, sabio ermitaño, hombre, que ni que no viera, hombre, esa pregunta, por favor. Esta no tiene chura, hasta que no sea mamá se va a componer, le dije. Dora. Y me dijo, la mera verdad, sí. Hasta que no sea mamá, más Ahora me levanté muy tarde. Sí, Marlene. No me estiré, pues, no me estiré. Estírate, ahorita haz ejercicio. Córdate unas 2 vueltas aquí al estacionamiento. Ay, está haciendo Le va- mucho frío. Le voy a contar una historia el día de hoy de Don Melitón. Esta me la contaban a mí cuando estaba yo, chico. Don Melitón. Aguante las carnitas, Oh, sí, preséntenme. por favor, gracias. Escuchemos. ¡Listo! Estoy ¿Boro? más o menos listo. Tengo un Espérate. tachadero aquí. Espérate, Venga más. ¿lista? ¿A mí qué Sí. listo? Sí, señorita. Ya está listo Boro haciendo bulto, con pluma y papel, rayando muchas cosas, escribiendo muchas cosas. Adelante, Boro. Escuchemos a continuación a la viva voz del pueblo, la expresión personificada de las inquietudes de una cultura entera. Don Cheto, adelante. Me la contaba mi abuelo, yo se las cuento a ustedes. La historia de Melitón. Este Melitón era un personaje raro porque tocaba el acordeón. El acordeón cuando era bien raro ver un acordeón. Dice Melitón que no se acuerda, decía que no se acordaba cómo estuvo que él tenía un acordeón y cómo se empezó a aprender. Su padre era un campesino y ellos nacieron, él nació pues Melitón y sus hermanos en esa hacienda donde su padre trabajaba. Allí, el señor dueño del lugar, el dueño de esa hacienda, español, por allá, quién sabe de cómo se llamaba el lugar, por allá de como Cantabria, que era algo así, por allá, Cantabria, por allá, de España. Tenía un cuñado. La historia más o menos de estos ricos, de señores ricos, era que este señor que venía por allá de Cantabria, por allá de España, con su esposa, que era de Alemania. Y cuando llegaron ahí a México, empezaron a hacer hicieron una hacienda y a tener pues muchas, trabajar las tierras y todo eso. Y se vino de allá de Europa el cuñado del dueño de la hacienda, que era un alemán. Este alemán tocaba el acordeón, trajo un acordeón por allá alemán, lo tocaba y tocaba pues su música de él. Y Melitón, muy chico, le gustaba mucho el sonido de ese instrumento. Dicen que Melitón empezaba desde chiquillo, cuando escuchaba al alemán tocar el acordeón, se le acercaba y se le quedaba mirando los botones en un acordeón grandote que traía él. Y ahí tocaba canciones por ahí alemanas, sabrá Dios, valses o como se digan, ¿verdad? Y Melitón, al señor, este alemán que venía a ver a su hermana, se le hacía curioso que un niño se interesara por el instrumento cuando toda la gente tocaba guitarra o más o menos le inteligía tocar un instrumento de cuerda.
Dicen que ese alemán, en unas vacaciones que andaba con su hermana, enseñó a tocar a Melitón, de chiquito. No sé, que serán unos 9 y 10 años. Que le decía a Melitón, mira, apriétala aquí, ta, 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 ta. Y ya le empezaba a enseñar a tocar el acordeón. Era un instrumento raro en ese tiempo, el acordeón. Melitón aprendió. Y a las siguientes vacaciones que vino, a la siguiente vez que vino, el alemán le trajo un acordeón a Melitón. Un acordeonzote. Y se lo regaló. Como el hombre alemán nunca había tenido hijos, pues se le hizo curioso, como que agarró a Melitón como un hijo que tenía por acá regado en México. Para no salir largo el cuento, Melitón se hizo acordeonista, acordeonero, como usted le quiera decir. Y ese instrumento le empezó a dar de comer. Hombre, pues cómo no, si es Melitón a base de practicar, todo el día lo mirabas con el acordeón, lo corrían de la hacienda donde vivía y se iba para el cerro, ahí iba con el acordeonzón cargado, se iba para el cerro y allá le daba él solo. Entonces empezaba él a acompañarse canciones de la época, pero ya con el acordeón. Y ya cuando se sabía un buen repertoriecito, llegaba y se le ofrecía a la gente ahí de la misma hacienda, a los peones. Oiga, ¿no quieren que les toque una canción? Y les empezaba a tocar. Y Melitón empezó a agarrar popularidad. Porque ya no nomás las fiestas, las reuniones de borrachos eran con guitarra. Ahora había alguien que sabía tocar un instrumento muy raro que se llamaba acordeón. El show de Don Cheto. El show de Don Cheto. Continuamos con la historia del acordeonista Melitón. Eso, bozalona, sí me gusta, hija. ¡Ay, ja! Pues ahí tienes que ese niño Melitón, que ya no era tan niño, aprendió a tocar el acordeón. Empezó a darse cuenta, pues, empezó a tocarle a sus amigos, a sus parientes, él estando muy joven. Y ahí este Melitón empezó a agarrarle saborcito al vino. Pues porque te imaginas, él era el que sabía tocar. Él era el que ponía el ambiente y no faltaba quien le decía, ándale Melitón, hombre, échate un alipuz. Y Melitón, que pues no le hacía gestos tampoco, se echaba sus alipuzis. Fue así como Melitón se hizo borracho. La gente le daba dinero, porque ya después empezó a ponerse trucha y empezó a cobrar. Pues cómo no, pues la gente le gustaba cómo tocaba, pues que pagaran. ¿Verdad? Y Melitón empezó ya a cobrar, empezó a decir, oye, pues si quieren que vaya, pues les cobro. Primero lo hacía nomás por lo que le daban allí de vino, pero ya después ya cobraba un dinero. Empezó Melitón a ganarse la vida en eso. Nunca se casó, o bueno, hasta esta historia no se había casado, cuando esta parte de la historia. Era un hombre alegre y se empezó a hacer muy alegre y muy bullanguero Melitón, con su acordeón terciado. Se levantaba todos los días, ya tarde y crudo. Iba a las cantinas de los pueblitos. Y llegaba con el acordeón, hombre, pues hasta luego no faltaba que le decía, échate una canción, Melitón. Órale, ¿cómo no? Ya sabía la gente que con un traguito, con eso le iban a tener a gusto a Melitón. Hombre, Melitón empezó a ponerse gordo. Melitón. Empezó a hincharse la cara de tanto vino. Y ahí andaba, del tingo al tango. Como cobraba por sus canciones que se aventaba, también empezó a darle por el juego. Entonces Melitón se levantaba, sin un 5 en la bolsa,
agarraba su instrumento de trabajo, que era el acordeón, se iba a los pueblitos, a las cantinas, a lo mejor en una esquina había una bolita de señores borrachos y les cantaba unas canciones, agarraba un dinero y se iba, o ahí mismo se lo jugaba en una mesa, jugando allá las cartas. Se hizo vicioso tanto al vino como al juego, Melitón. A veces quedaba por ahí tirado, con el acordeón ahí abrazado. Eso sí, a pesar de sus borracheras y a pesar del vicio por el vino y por el juego, nunca le dio por empeñar el acordeón. Sabía que esa era su herramienta de trabajo. Y agarrar un acordeón, conseguir un acordeón en esos tiempos, calla boca. Ahí lo traía todo parchado el mendigo acordeón. Pasaron los años y ese Melitón siguió de borracho y de vicioso. Perdiendo todo lo que ganaba en la música, perdiéndolo en las mesas de juego. Un día fue a tocar a un lugar donde le pagan buen dinerito. Y se deja ir Melitón ya cuando se sentía las bolsitas ya con algunos centavos. Y ya entradón allí de copas, se fue a una cantina donde le gustaba mucho jugar a él. Al llegar a la cantina nomás está el cantinero, unos clientes ya borrachos y un muchacho que estaba allí aprendiendo el oficio pues de eso de la